Bien, buenas tardes. Qué bonito es el silencio. Qué bien que nos hace el silencio. No sé si les da la impresión, pero es como cuando algo está bien sucio y se limpia y queda todo así impecable, es como que después de mucho ruido, un poquito de silencio nos hace mucho bien. Bueno, habíamos quedado que hoy íbamos a ver algo sobre el discernimiento. Intentaremos entonces ver alguna cosita, charlar algo sobre el discernimiento. Y como punto de partida, me parecía que es interesante tener presente estos dos textos. El primer texto es del libro del Eclesiástico, el capítulo 37 del libro del Eclesiástico, el versículo 13. Acá, desde el versículo 7, comienza a hablar de los consejeros. Y dice, mira, cuando vayas a pedir consejo, primero, en primer lugar, fíjate qué es lo que le hace falta, cuáles son las necesidades del consejero, porque, dice, él va a aconsejar de acuerdo a lo que necesita. Entonces vos vigila bien qué es lo que necesita. Y entonces empieza a decir, mira, no le pidas consejo a una mujer sobre su rival, es obvio, ¿no? Porque no vale la pena, ¿no? Al que trabaja por horas por el final de un trabajo, ¿no? Y empieza a poner todos ejemplos de la gente que no hay que ir a pedirle consejo. Y después dice, pero acércate a pedir consejo a aquel que te consta que vive según Dios. Y en el versículo 13 dice esto, déjate llevar por lo que te dicta el corazón, porque nadie te será más fiel que él. Por lo tanto, dice, mira, confía absolutamente en lo que te dicta el corazón. O sea, uno lee esto y dice, bárbaro, escuchamos el corazón y está todo perfecto. ¿Ah? Pero Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 9, dice, nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene remedio. ¿Quién puede penetrarlo? ¿No? Y entonces después sigue hablando el Señor, ¿no? Yo, el Señor, tu Dios, penetro el corazón, ¿no? Descubro tus entrañas y demás, ¿no? Como que el único que puede entrar ahí es Dios, ni siquiera nosotros. Entre esas dos verdades es que se juega el discernimiento. Entre la confianza absoluta a un corazón tortuoso y muy defectuoso. Por lo tanto, es una tensión importante. Tengo que escuchar mi corazón, pero no tengo que escuchar lo primero que sale o lo más superficial de ese corazón. Quizás para entrar a hablar así del discernimiento, esté bueno partir de la etimología, ¿no? De la palabra discernimiento. Y la etimología dis, o sea, la primera parte de la palabra dis significa separar, apartar, distinguir, ¿no? Es lo que veníamos haciendo desde el primer año con distinguir entre fe y creencias, distinguir entre espiritualidad y religión. O sea, estas distinciones son importantes y es la primera parte del discernimiento. La segunda parte, que es cherne, esta palabra latina significa purificar, ¿no? Vieron que cernir los cernidores de la harina, ¿no? Cuando uno ponía la harina y se ponía a cernir para que quede lo mejor y el resto quedaba en el cernidor, ¿no? Y eso es lo que significa chernere. Entonces, discernir significaría algo así como la actividad que intenta visualizar todo, considerar cada parte del todo. O sea, tener una visión de todo y detenerse a considerar cada parte, distinguir cada parte, incluido a quien observa. O sea, yo no tengo que mirar con atención solamente lo que está afuera, sino que también tengo que observarme con atención a mí mismo, que soy el que observa, ¿no? De manera que en el proceso se vaya purificando la mirada de quien discierne.
y esto es importante, ¿no? Por lo tanto, el discernimiento no es una cuestión instantánea. O sea, no es que yo, porque necesito tiempo para purificar. O sea, necesito tiempo para poder ver todas estas cosas. Por lo tanto, no es una cuestión instantánea, aunque sea un don. No cabe duda que es un don. Pero Santo Tomás decía que la gracia supone la naturaleza. El don puede venir totalmente, o sea, viene totalmente. Ahora, el modo en el que yo voy recibiendo el don tiene su proceso. Yo voy recibiendo de a poco y de acuerdo al recipiente. O sea, yo recibo de acuerdo al recipiente. El don de Dios es infinito, es inmensurable, o sea, no tiene medida, pero yo lo puedo recibir solo con medida, diría Ángel. Entonces, si bien decimos que el discernimiento es una actividad, no se reduce solamente a eso, a una actividad. Al ser integral, cuando yo voy a discernir algo, yo miro la totalidad. Yo no puedo pensar algo aisladamente, porque en la realidad no hay nada aislado, que a veces eso es nuestro inconveniente, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión sobre una situación, el riesgo es aislar la situación. Cuando yo pretendo ver una situación y la aíslo de toda la realidad, la estoy volviendo ficticia, irreal, porque eso no existe. Esa situación existe en relación con todo lo otro. Por eso tengo que ver la totalidad. Y entonces, al ser integral, al implicar la totalidad de lo que somos, es más bien un modo de estar ante la realidad. No es simplemente una actividad puntual, sino que es un modo de pararme ante la realidad. Nosotros deberíamos ser personas que viven en un discernimiento constante. Y no solamente para tomar decisiones importantes, sino siempre. De ahí que no se trata simplemente de dialogar para llegar a un acuerdo, eso es otra cosa. O sea, no es discernir, no es que nos pongamos a charlar para llegar finalmente a un acuerdo, ¿no? Bueno, eso es hablar para llegar a un acuerdo, pero no es discernir, ¿eh? No es esto. Y no es mucho menos hablar para alcanzar una mayoría a favor de determinada opinión, ¿no? Vieron que a veces se hace eso, o sea, terminamos hablando en una reunión, en una comunidad, y decimos, bueno, lo importante es conseguir la mayor cantidad de adeptos, pero eso no es discernir. O sea, el discernimiento, la luz, hace de que quizás una voz disonante sea la que ilumine a toda la comunidad por donde tiene que ir. Pero eso lo percibimos en el diálogo, o sea, no es una cuestión de mayorías. Por eso es que requiere una práctica y un ejercicio de muchísima apertura y de mucha atención. Ambas cosas, o sea, llegar a un acuerdo o buscar adeptos para una opinión, ambas cosas podrían no ser más que una lucha de egos donde la victoria es para el ego más fuerte. Al final termina ganando el peor ego, digamos, ¿no? En una discusión para ponerse de acuerdo, ¿no? Para buscar adeptos. Y esto, en lugar de iluminar una situación, puede obstaculizar el camino hacia el bien común o una vida más plena. Y esto con mucho acuerdo, ¿eh? O sea, podemos estar, no siempre la voz de la mayoría es realmente lo que más conviene a la mayoría. O sea, depende cómo vamos viendo, digamos. Es necesario escuchar la voz que viene de más allá de nosotros mismos. Y esto no es una cuestión fácil. O sea, esto es atravesar todos nuestros intereses egoicos para escuchar la voz, que esa voz sí es común. Si todos nos ponemos a escuchar esa voz, por supuesto que vamos a escuchar lo mismo, pero hay que ser capaces de atravesar, de tomarse el tiempo que sea necesario para atravesar todas las
las primeras pulsiones, digamos, que tenemos. Y a eso hay que darse tiempo, hay que darse tiempo. Y no hay problema, ¿no? En las comunidades nuestras, a veces en instituciones como son, qué sé yo, los colegios o instituciones que pueden ser una, no sé, una empresa, quizás se necesitan reacciones más inmediatas, decisiones más inmediatas. Pero en una comunidad de fe, en una comunidad que quiere caminar espiritualmente, tenemos todo el tiempo, vivimos en clave de eternidad, por lo tanto tenemos todo el tiempo. O sea, no tenemos que dejar asfixiarnos por las urgencias que nos ponemos nosotros mismos, ¿eh? Nos ponemos nosotros. Entonces, purificando la vista y el oído. Le digo, bueno, ¿cómo hacemos para ir purificando eso? Si discernir representa una actividad ante una actitud, perdón, ante la realidad, esta actitud está caracterizada por dos acciones. No se trata simplemente de mirar, sino de ver. Son dos cosas distintas. El ver requiere también una capacidad y una actitud contemplativa. O sea, yo me tengo que tomar tiempo como para poder pasar del mirar, de la primer percepción visual, al ver más profundamente. Y no se trata simplemente de oír, sino de escuchar. ¿Saben que la etimología de la palabra escuchar es inclinarse para poner el oído? Y eso es muy interesante, porque si yo me inclino para poner el oído, para escuchar con atención, significa que estoy reconociendo que aquello que escucho es importantísimo, es sagrado. Nosotros sabemos que toda la realidad es sagrada, por lo tanto merece una escucha sumamente atenta. No simplemente poner el oído para percibir los distintos ruidos, sino escuchar, tratar de inclinarse para poner el oído. Quizás nos ayude a recordar la teoría de los tres ojos de Raymond Panikar. Alguien estaba pidiendo ya que es interesante, que en realidad, o sea, Raymond Panikar la retoma de unos teólogos de la Escuela de San Víctor del medioevo. Estos tres ojos que él dice, el ojo de los sentidos es uno de los ojos. Todos nosotros, dicen ellos, tenemos tres ojos. El ojo de los sentidos, el ojo de la mente o de la razón y el ojo del espíritu. Para discernir, yo necesito que los tres ojos estén abiertos, porque es el único modo en que yo puedo percibir realmente toda la realidad. Y no simplemente sentimientos por los sentidos, no simplemente lo que yo me imagino, sino lo que verdaderamente es. Y eso lo puede ver el ojo del espíritu, que es lo que nosotros decimos el ojo de la fe. O sea, la fe nos permite ver lo que los sentidos no pueden captar, pero la fe nos lo permite ver. No solo ver, sino también escuchar. A esta triple posibilidad de ver le corresponde la triple posibilidad de escuchar, ¿no? Y que son importantísimas estas tres escuchas. La escucha a sí mismo, la escucha a los otros y la escucha de la realidad. Ustedes imagínense si hiciésemos todo esto para discernir. O sea, naturalmente podríamos enunciar, ¿no?, aquello que tenemos que tratar de discernir para ver y darnos tiempo y decir, bueno, che, a ver, en estos días tratemos de dedicarle un poco de tiempo a contemplar estas realidades sobre las que tenemos que tomar una decisión. Y entonces ahí se diferenciaría lo que sería una comunidad de fe de un club. ¿Qué sé yo? En un club no hace falta todo esto, o sea,
Basta con que nos pongamos de acuerdo y listo, y decidimos cuándo jugamos, cuándo no jugamos, qué campeonato hacemos y punto. A ver, ¿de qué? De discernimiento, de escuchar. De escuchar es, por ejemplo, ponemos un tema, ¿no? Decimos, a ver, tenemos que decidir cómo es conveniente hacer la vigilia de Pentecostés. ¿Qué es lo que más necesita la comunidad para vivir del mejor modo Pentecostés? Lo enunciamos un día, ¿no? Decimos, vayamos dándonos tiempo para esto. Y entonces empiezo a escucharme a mí. Escucharme a mí sería, ¿qué me gustaría a mí? ¿Qué me gustaría a mí? Y después escuchar más profundo. Ok, eso es lo que me gustaría. Pero yo qué percibo desde la comunidad después de haberme escuchado. ¿Por qué tengo que escucharme a mí? Porque yo voy a filtrar con mis intereses la escucha de todo. Entonces primero me tengo que escuchar a mí para decir, ojo que esto es lo que yo quiero y lo tengo que tener presente. Si yo no me escucho a mí, yo voy a proyectar sobre la comunidad una intención o una necesidad que la comunidad posiblemente no tenga, pero que yo, sin haber visto antes que es algo mío, yo creo realmente que es algo que la comunidad necesita, porque lo creo realmente, ¿eh? Proyectamos lo nuestro en la comunidad. Una vez que escucho eso, que escucho lo que yo y que me doy tiempo para escuchar eso y anotar y anoto, esto es lo primero que me pasó, esto es lo que siento que me gusta, después nos juntamos y decimos, che, ¿cómo nos escuchamos? O sea, ¿qué escuchó cada uno de sí mismo? Y nos empezamos a escuchar entre todos. Después hay un ejemplo de la escucha del discernimiento, esto que se usó para ¿no? Hay un video. Y finalmente, entre todos, después de haberme escuchado yo, después de habernos escuchado todos, contemplamos todo, y porque eso es increíble, ¿eh? Pero va generando una purificación de todos los intereses particulares que sin querer, o sea, sin darnos cuenta y sin proponérnoslo, va emergiendo realmente cuál es la necesidad de la comunidad. Y ahí escuchamos y vemos la comunidad y empezamos a ver los signos. Sí, mira, vos sabés que apareció esta persona y apareció esta otra que dijo en un momento tal cosa y tal, y ahí empezamos a escuchar toda la realidad. Y después digamos, la decisión que hay que tomar surge casi sola. Después el método este lo explica un poco mejor, ¿no? Y es interesante el método. Y miren lo que dice Panikkar, que esto me parece fabuloso. Hay que saber descubrir la verdad que hay en toda mentira y la mentira que hay en toda verdad. En toda verdad hay algo de mentira y en toda mentira hay algo de verdad. Y eso requiere mucha atención. O sea, yo puedo escuchar una afirmación y decir, sí, perfecto, sí, sí, realmente hay un montón de cosas que me parece que son así, pero hay algo que me hace ruido. O sea, hay algo que ahí no está del todo bien. Y al revés, ¿no? Esto me parece una barbaridad, pero hay algo que me parece lindo. Hay algo que hace eco en mí, ¿no? Y entonces hay que tener, dice Panikkar, ¿no? Hay que saber descubrir la verdad que hay en toda mentira y la mentira que hay en toda verdad, que es el trigo y la cizaña, digamos, ¿no? Esta dinámica de trigo y cizaña que está siempre y genio y figura hasta la sepultura, ¿no? O sea, trigo y cizaña nos acompañarán hasta 2 o 3 días después de morir físicamente. Así que tenemos que acostumbrarnos a, por lo menos, tenerlo así a la vista, ¿no? Bien. ¿Y qué necesitamos para esto? ¿Qué necesitamos para hacer este trabajito, ¿no? Personal, interior? Cada uno de nosotros, dice Javier Meloni, deberíamos tener una cueva donde recogerse, donde volver a casa. Deberíamos tener un lugarcito en el que podamos recogernos. San Pedro de Alcántara decía, no se puede llamar cristiano aquel que no ore, no rece, no haga
al menos 15 días, 15, perdón, 15 minutos de oración al día, 15 minutos, ¿no?, de silencio al día. Porque en realidad, y ahora es tremendo, ¿eh? O sea, el nivel de aturdimiento que tenemos por la cantidad de demandas, acuérdense que Javier dice, el silencio no es ausencia de ruido, sino ausencia de ego. O sea, todos los ruidos interiores que tenemos son los ruidos del ego, ¿no?, de los intereses que tenemos, de lo que pensamos de ayer, de lo que estamos pensando para mañana. O sea, es el ruido, el barullo que nos hace el ego. Entonces él dice, silencio no es ausencia de ruido, sino ausencia de ego. Yo puedo estar en, qué sé yo, en Calcuta, que dicen que es un lío bárbaro, pero si mi ego está silenciado, puedo estar tranquilamente, serenamente en Calcuta, ¿no? O sea, el tema es cómo hacemos. Entonces dice, hay que tener, cada uno tendría que tener una cueva, cada uno tendría que tener una cima, ¿no?, una cima desde donde ganar perspectiva para ver todo el paisaje. ¿Esto qué significa? Nosotros nos damos cuenta cuando estamos demasiado inmersos en una realidad que no podemos ver, o sea, que nos está superando. Y uno dice, uff, necesito tomar distancia, ¿no? Cuando uno tiene la sensación de, necesito tomar distancia porque lo que puedo decir sobre esta realidad va a ser un desastre. O sea, va a ser todos los ruidos que tengo, los enojos que me produce la situación y demás. Entonces necesito una cima, ¿no? Necesitamos una cueva, necesitamos una cima y necesitamos, dice él, un centro interior que nos unifique. Cuando nosotros estamos muy inmersos en una situación que sentimos que nos desgarra por todos lados, necesitamos la experiencia de un centro donde nos sentimos unificados, donde nos sentimos que realmente estoy, lo que decía Pedro, ¿no? Qué bien que estamos aquí, ¿no? Esa es la sensación de estar en casa, esa es la sensación de estar en el centro, ¿no? Eso nos dispone, ¿no?, para el discernimiento. Y todo discernimiento es una relación constante de estas tres cosas: silencio, palabra y acción. Necesitamos esas tres cosas para discernir comunitariamente, ¿no? Necesitamos silencio, necesitamos palabra para expresar lo que viene del silencio, para que finalmente nos comprometamos juntos en una acción. Y esto es lo que se necesita, ¿no? Acuérdense, una cueva, una cima y un centro, silencio, palabra y acción. Es simple, es re simple. Pero, O qué ausencia de silencio tenemos. sí. Bueno, pero hay que practicar, hay que practicar. Nosotros estamos fuera así de práctica, digamos. Pero en un montón de cosas, ¿eh? Yo ahora estaba preparando el retiro este para los frailes allá en Colombia y él estaba viendo lo de la aceptación y la resistencia, ¿no? Y yo le pongo ahí, es más difícil vivir resistidos que aceptar. Es más difícil. Se sufre muchísimo más la resistencia, pero sabemos mejor hacerlo. Tenemos mucho más práctica en la resistencia que en la aceptación. Claro. Sea, ¿y por qué? Porque estamos mucho más habituados a vivir desde el ego, ¿no?, desde lo más superficial de nosotros, que desde lo que somos realmente. A ver, ¿cómo sería? ¿Acepto lo que vos me decís? Claro, sí, por supuesto. Bueno, eso sí, eso ponía ahí también, claro. O sea, no puede haber aceptación sin confianza, sí, eso seguro. Y confianza en la realidad, ¿no? O sea, porque nosotros, fíjense de que las resistencias por lo general vienen cuando las vivimos como una amenaza. O sea, cuando yo vivo algo como una amenaza, entonces yo me resisto. Pero si yo confiase de que cualquier cosa que pase, lo que decía Juliana de Norwich, que la citamos bastante, todo irá bien, todo terminará bien en todos los sentidos. O sea, si yo caminase con esa actitud, está todo bien, está todo bien, ¿no? Y no pasa nada.
Y entonces, si caminase así, claro, la aceptación es mucho más fácil, es más simple. Si yo viviese con una mirada más amplia, fíjense que el discernimiento requiere de nosotros una mirada cada vez más abarcativa, una mirada de toda la película, no solamente de una foto de la realidad, porque la realidad es una película, no es una foto, ¿no? Acuérdense que Krishnamurti decía, solamente se puede definir, o sea, se puede determinar lo que está muerto. Lo que está vivo no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice, yo no puedo decir que conozco a mi hijo si está vivo, porque mi hijo sigue creciendo y sigue cambiando y cambia total. Si yo llego a decir, lo mismo entre los frailes, ¿no? Que si yo ya lo conozco a este fraile, lo maté, porque la realidad es que nosotros seguimos creciendo y seguimos cambiando. No se puede conocer acabadamente, no se puede definir lo que está vivo. Entonces esto requiere una apertura confiada tremenda, tremenda. Que no quiere decir de que haya cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que yo acepte no significa que esté de acuerdo. Yo puedo aceptar cosas de las que no estoy de acuerdo, pero la acepto porque es. Qué sé yo, no estoy de acuerdo que se haga que se celebre de una determinada manera la Eucaristía. Puedo no estar de acuerdo, pero lo acepto porque es, y porque hay un montón de gente que evidentemente es así, qué sé yo. Tuvimos una reunión ayer con una persona, con una mamá del colegio, que hizo un planteo, ¿no? Un planteo con el que yo no estoy de acuerdo, pero es la situación de esta mujer, ¿no? Y es absoluta, es tan real como lo que yo creo de la realidad. Y por lo tanto lo tengo que aceptar, lo acepto, o sea, no pasa nada. Que yo lo acepte significa que esté de acuerdo con su planteo, no. Pero lo acepto porque lo acepto porque ella lo vive de esa manera, porque ella ve la realidad de esa manera, porque ella cree de esa manera y lo vive de esa manera. Y listo, ya está. Es todo lo que yo necesito para aceptarlo, aunque siga sin estar de acuerdo. Esas distinciones son importantes. Pero en ese caso, a vos, personalmente, quizás no te afecte. Ujú. O sea, es la realidad de una mamá. eh, pero, ¿qué pasa en la vida personal? En la vida más familiar, ¿sí? En el Sí. entorno más íntimo. Ujú. O sea, no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Claro, es el único modo de poder cambiarlo. Porque si yo no lo acepto, si yo lo resisto, se puede cambiar, se puede cambiar. Después veremos si es necesario cambiarlo, porque puede ser que lo que yo no esté de acuerdo sea una resistencia mía porque está en contra de alguna expectativa mía, de alguna creencia mía, ¿no? Y eso lo tengo que discernir. Capaz que lo acepto porque lo estás viviendo así. Y en este momento me parece que hay que cambiarlo. Ujú. Y es perjudicial para el que está protagonizando. Ajá. Y vos lo estás mirando y lo estás discerniendo. Ujú. Y que no creo que sea la opción más, digamos, la mejor opción no intentar cambiarlo. Yo creo que sería bajar el precio. Sí, hay que intentar cambiarlo como intentó Jesús, ¿no? Claro, vos fíjate lo que, claro, o sea, que Jesús intentó, por supuesto que intentó, le salió en ese momento, no. ¿No? O sea, La creencia del otro me afecta a mí hasta físicamente. sí, no, ahí hay que poner un límite, por supuesto. No. O sea, ojo que siempre hay cosas que son, yo no sé si escucha la gente que está conectada, ¿no? Cuando ustedes hablan. Claro.
Bueno, lo que acaba de decir es, ¿qué pasa si lo que alguien está haciendo realmente me está perjudicando incluso físicamente? O sea, perjudica a mi persona. O sea, me tengo que aguantar todo. No, 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 no. O sea, eso uno lo tiene que ir discerniendo y tiene que decir, no, no, hay un límite. O sea, para mí el límite que tenemos es intentar hacer el menos daño posible. Daño vamos a hacer siempre, lamentablemente. O sea, los papás no quieren hacerle daño a sus hijos y se lo hacen, aunque no quieran. ¿No? O sea, es una realidad, es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tratar de hacer? El menor daño posible. Y para eso tengo que tratar de ver profundamente y confrontarme constantemente y vivir con mucha atención. Y lo mismo al revés. Cuando yo veo que hay alguien que me está haciendo daño, yo tengo que poner límites porque es una cuestión, pero básica de salud. Y también es cierto que, y les habrá pasado, a mí me ha pasado, me pasa, y yo creo que me pasará por un buen tiempo, de que yo veo de que hay relaciones que me hacen daño y que me encantaría poner límite y no puedo. También hay, no sería que uno pueda querer que algo cambie, pero el foco es partir desde aceptarlo en el sentido no conceptual, sino profundo del corazón. Sí, sí, José, es eso. Hay una frase de Ireneo de León que es importante, que él dice, no se redime lo que no se asume. ¿No? No se redime lo que no se asume. Por lo tanto, no puedo cambiar lo que no he asumido, lo que no he aceptado. Si yo no acepto esta situación, por ejemplo, si yo me resisto, me enojo con una situación que me está haciendo daño, sin tomarme el tiempo para decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Y yo necesito tomar un poco de distancia y asumir esa realidad, decir, no, esta realidad verdaderamente nos está haciendo mucho daño. Y entonces ahí pongo una, que no sé si es la correcta, ¿no? Qué sé yo, el otro día salíamos acá de la misa y había un muchacho, ¿no? Que hacía 2 noches que estaba en situación de calle y necesitaba un lugar para ir a dormir. Entonces nosotros nos íbamos a ver a Nahuel Penici y entonces teníamos que hacer rápido, resolver rápido eso. Entonces él conseguimos el lugar, qué sé yo, del municipio, ahí sobre como es en Alberdi, sobre la Len, y cuando lo llevábamos, o sea, él iba contando, ¿no? Su historia, que tiene 2 hijos, uno de 18, otra de 16, que el mayor está estudiando, qué sé yo, estuvo 21 años con su esposa, con su pareja, y que la situación ya no daba para más, porque habíamos llegado a la agresión física. ¿No? O sea, no me dijo de parte de quién, ¿no? De qué lado. La cosa que él dijo, eso no podía seguir, no podíamos cambiar la situación, ¿no? Porque a veces pasa, ¿eh? O sea, a veces pasa que si quedamos juntos, si permanecemos juntos, no la podemos cambiar. Nos encantaría cambiar la situación, pero no lo podemos cambiar. Entonces dice, yo tomé la decisión de irme, ¿no? De irme de la casa. Me fui a Villa María, estuve un par de meses trabajando y demás. Me quedé sin trabajo, me robaron todo, salí caminando, ¿no? Para este lado con la idea de irme a algún lado, ¿no? Quizás San Luis. Pasa una persona en el auto que le toca bocina a una señora y dice, yo no me he dado vuelta hasta que se arrima un poco más, me toca bocina y yo le dije a mí, y dice, sí, sí, dice, ¿para dónde vas? Y yo le dije, no sé, para San Luis. ¿No? Y dice, bueno, yo voy hasta Río Cuarto. Y entonces lo trajo hasta acá. Y le fue hablando de que Río Cuarto es una ciudad pujante, que va a conseguir trabajo, ¿verdad? Y entonces se quedó, consiguió trabajo en una panadería para pintar, y entonces estaba, pero necesitaba un lugar para dormir, ¿no? Y dije, qué bárbaro, porque evidentemente, pues yo por lo que percibía en este muchacho, seguro que él hubiera querido resolver la situación con su familia, ¿no? Quedarse con sus hijos, hablaba hermoso de sus hijos, ¿no? Pero evidentemente no era posible. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar distancia. O sea, por lo menos él vio eso. ¿Eso fue lo mejor, ¿no? Para Juan? No sé, no sabemos, veremos. No se sabe, a veces hay que probar.
aceptación y resignación. Claro. Porque aceptación es activo, una elección que yo hago. Y la resignación es como digo, yo no me queda otra y es pasivo. Porque a veces, incluso como en esta situación, aceptar es reconocer que así, de este modo, no se puede y me tengo que alejar. Sí. Porque por ahí pareciera que aceptar es me tengo que quedar así, de este modo como estoy. Sí. Y no, la aceptación tiene yo soy responsable de mi vida y elijo aceptar esta situación, pero también puedo elegir cambiarla. Claro. Vos fíjate en lo de aceptación y resignación, ¿no? Muchas veces pasa que si yo no acepto que no puedo, no pido ayuda. O sea, para pedir ayuda tengo que aceptar que no puedo. Si no caigo en la resignación. O sea, y eso es negación. O sea, yo puedo negar y pasa muchas veces, ¿eh? O sea, yo puedo negar la realidad de que no puedo. Pasa lamentablemente en muchísimas situaciones. Gente que no puede salir de determinadas situaciones, pero niega la realidad de que no puede. Y entonces, claro, no pide ayuda y es tremendo, o sea, es imposible entrar. Y la realidad es que hay un montón de razones, de motivos. El otro día hablábamos acá en la municipalidad sobre los trapitos y sobre algunas situaciones así que se daban, ¿no? De la delincuencia, qué sé yo, la violencia, los robos. Y entonces se decía el centro de monitoreo y qué sé yo, y qué es lo que hay que hacer, y daban algunas cuestiones que son así paliativas, ¿no? A mí me sonaba eso, o sea, me sonaba así, está bien, ¿no? Está bien que pongamos más seguridad, está bien, el centro de monitoreo, está bien, pero eso es ir como, no es aceptar la realidad, eso es mirar una situación y querer resolver la situación, pero no resolver la realidad. La realidad es mucho más profunda y tenemos que ver preventivamente. O sea, esto ya es llegar tarde. Está bien que, qué sé yo, el otro día hubo un acto de mucha violencia, el domingo pasado, con un trapito y una persona de acá de la comunidad. Entonces hay que intervenir, ¿no? Porque no podemos permitir que sigan habiendo actos así de violencia, ¿no? Hay que intervenir. Pero no nos podemos conformar o quedarnos tranquilos, como que bueno, ya está, ¿no? Los trapitos quieren, se ponen violentos, llamamos a la policía que controle un poco y nos quedamos más tranquilos en misa, ¿no? Pero eso, ¿qué? O sea, eso es claro, es resolver la situación, resolver entre comillas, eso es reprimir la situación. Pero lo otro requiere que nos juntemos y digamos, che, a ver cómo hacemos. Y requiere el compromiso de toda la comunidad. Por eso es que son tan difíciles estas situaciones, ¿no? Pero todos, claro, todos queremos, claro, todos queremos ya. ¿Sí? Todos queremos ya, todas las cosas las queremos ya. Queremos que se resuelva ya esto, ¿no? Y que no puede ser que esto sea así. De hecho, el que nosotros digamos eso, no puede ser que, pero es. ¿Cómo que no puede ser? Es así. Esa es la aceptación, ¿no? La aceptación es, si yo me quedo en que no puede ser que esto esté pasando, ¿cómo que no puede ser? Está pasando. Si yo no paso por la aceptación de decir, esto está pasando, ¿qué hacemos con esta situación que está pasando? Y salgo de él, no puede ser que... No, o sea, eso no sirve. Nos enoja más, porque nos fortalecemos en la resistencia, nos fortalecemos en que no puede ser y no aceptamos la realidad. Vamos al videíto, que es creo que es el videíto lo que viene ahora, que es donde se habla de esta conversación espiritual, que es el método, ¿no? Yo los voy a invitar a que escuchemos con atención. El Sínodo de la Sinodalidad ha sugerido para la fase continental el método de la conversación espiritual. ¿En qué consiste? ¿Qué actitudes requiere este método? ¿Cuáles son los pasos o momentos de la conversación espiritual? Para resolver estas y otras inquietudes, te presentamos el ABC de la conversación espiritual.
En el proceso del sínodo para la sinodalidad se ha elegido un método que ayude a hacer un discernimiento profundo, serio, que ayude a la escucha activa, a la escucha profunda. El método de la conversación espiritual está basado en una larga tradición de la Iglesia, pero se ubica ahora en una experiencia comunitaria. Es para tener una disposición en clave de oración, para ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra, la vida, el testimonio de los otros y de las otras. En esta etapa continental del sínodo tendremos una gran diversidad de presencias, con toda la riqueza de la Iglesia y con temas complejos y diversos. La idea es que este método nos permita disponernos para no buscar nuestra propia palabra, ni para generar solamente argumentaciones que no permitan profundizar en aquello a lo que Dios nos está llamando. La manera de hacerlo es en una experiencia compartida, donde sobre todo se pide una disposición para compartir desde lo profundo, para escuchar a los otros y las otras y seguir una metodología específica que haya ayudado en todo el proceso del sínodo. ¿Y cómo funciona este método? Para que sea una experiencia verdaderamente significativa, serán grupos de 6 a 8 personas. En cada grupo va a haber una persona que hará el rol de coordinador o coordinadora y también tendremos a alguien que hará el papel de secretario o secretaria para ir recogiendo toda la vida de lo que se va compartiendo. De esa manera hay un espacio para que todas y todos puedan ofrecer lo que tienen, para escuchar activamente sobre todo y luego buscar los elementos en común. Es importantísimo tener una escucha activa, sin juicio sobre lo que la otra persona está diciendo y sobre todo, como ya se decía anteriormente, buscando qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta experiencia. Se trata de ir encontrando esos elementos en común que nos permitan caminar como iglesia. Y en esta fase del sínodo, en su etapa continental, a partir de lo que ya fue dicho en esa primera larga sesión también de escucha al pueblo de Dios, a las diócesis, a las conferencias episcopales. A partir de ese documento de síntesis universal, que es el documento para la etapa continental, profundizar en lo que Dios nos está diciendo en esas pequeñas comunidades que comparten la vida, que van a buscar a través de la oración escucharse, sin juzgar y sobre todo buscando hacia dónde podemos caminar juntos y juntas. ¿Y cuáles son las etapas de esta conversación espiritual? Lo primero es que hay que ubicarnos en las preguntas que van a ser compartidas en todas las 7 asambleas continentales, como ya se explicó en el video anterior. Pero las preguntas nos van a llevar a una mayor profundidad. La primera es qué intuiciones percibimos, qué nos mueve internamente luego de leer esa síntesis universal a nivel personal y en común en este método de discernimiento comunitario. Lo segundo es qué tensiones percibimos en estos contenidos. Los temas a veces son complejos, diversos. ¿Qué tensiones emergen? Y lo tercero, y quizás lo más importante, ¿qué líneas hacia adelante se perfilan? ¿Qué llamados tenemos a la acción a partir de este proceso? Con esas preguntas en mente, seguiremos 3 rondas en lo que es la conversación espiritual. La primera ronda, luego de poner un espacio en común, de disponernos, de hacer una oración, es una ronda donde cada uno comparte brevemente, no más de 3 minutos, aquello que ya ha puesto por escrito sobre la pregunta que está siendo trabajada en ese momento. Es decir, no se comparte desde lo argumentativo o simplemente desde la reacción, sino cuál es el fruto de mi oración sobre aquella materia que estamos orando y discerniendo y la pongo en común. Todos escuchamos, no hay espacio de réplica o de dialogar sobre este tema. Después de que todos y todas toman la palabra, se hace un momento de silencio. En ese momento de silencio se hace una transición hacia la segunda ronda y por eso en ese momento es clave otra vez poner por escrito de una manera muy sencilla, muy simple, ya no lo que yo quiero decir, de aquello, de lo que escuché. Esta es la clave de la segunda ronda. ¿Qué es lo que más me mueve? ¿Dónde encuentro que hay una presencia viva de la palabra de Dios, de lo que invita para toda la iglesia? Y entonces mi compartir en esa segunda ronda será sobre lo que me movió, un eco a lo escuchado. Todos y todas podrán hablar y otra vez al finalizar se hace un momento de silencio. Así entramos a la tercera ronda.
La tercera ronda entonces es la búsqueda de los puntos en común. Es ese discernimiento de a qué en concreto Dios nos está pidiendo en esta pequeña comunidad. Ahí ya no se toma ronda uno por uno, obviamente se sigue un orden, pero la idea es en conjunto, en común, cuál es el fruto de esta experiencia orante, cuál es el fruto de lo compartido, dónde sentimos que hay una claridad de lo que Dios nos pide, que no quiere decir que todo sea consenso. Puede haber una claridad de un consenso, pero también un disenso evidente que nos refleja lo que estamos viviendo como iglesia. Luego de encontrar esos puntos en común, se pide al secretario o secretaria que tome nota de lo que se va a compartir en la plenaria y se hace una acción de gracias por el momento vivido, para pedir también esta posibilidad de seguir siendo una iglesia más sinodal, que camina más juntos y juntas en su misión en este mundo. Esa es la pregunta esencial de toda la experiencia sinodal. Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, te invitamos a seguir construyendo juntos y juntas una iglesia sinodal en comunión, participación y misión. www.celam.org. Fíjense qué interesante, es bastante claro, ¿no? Primero, la escucha activa. Una escucha activa no significa de que escucho para replicar, porque es una escucha activa sin juicio. Eso ya requiere un trabajo personal muy grande. O sea, yo escucho sin juicio. ¿Qué es lo que nos pasa a menudo? Que nosotros cuando va a hablar una persona ya nos disponemos a decir, bueno, yo ya sé lo que va a decir, ya sé por dónde va a ir, ¿no? Y en realidad estoy trayendo a mi cabeza todos mis prejuicios sobre esa persona. Ya no estoy escuchando lo que dice, estoy escuchando lo que yo creo de esa persona, lo que a mí me parece de esa persona. Una escucha activa, sin juicio, es escuchar, centrarme en lo que está diciendo. Eso por una parte, lo de la escucha activa. Después los tres momentos. En un primer momento, bueno, se trata de responder a una pregunta que se haga, acá era del sínodo, pero nosotros en la comunidad tenemos un montón de preguntas. Estaría interesante de que nosotros planteemos las preguntas y que no planteemos propuestas de nada, la pregunta. Entonces cada uno trabaja la pregunta personalmente y anota, ¿no?, lo que considera de esa pregunta, lo que surge. Después tiene 3 minutos para compartir eso. Comparte lo que ya puso por escrito y no argumenta, o sea, yo pienso esto, y no argumenta. ¿Por qué no argumenta? Porque la argumentación ya es una búsqueda de convencer al otro. Entonces, yo no argumento, no digo por qué. O sea, yo digo simplemente, esto es lo que a mí me surgió, nos escuchamos todos, ¿no? O sea, cada uno habla. La segunda ronda es qué hizo eco en mí de lo que alguna de las personas dijeron. Ya no voy a hablar de lo que pensé yo, sino de lo que escuché del otro, y entonces empiezo a decir, a mí esto, la verdad que me sonó. Y ahí empiezan ya a aparecer algunas cosas en común, porque empiezan a aparecer entre todos que hay ecos comunes, ¿no? O sea, a mí también me pareció eso, ¿no? Y otro dice, no, a mí no. Y una tercera ronda recoge aquello en lo que hubo más acuerdo y aquello en lo que no hubo acuerdo, lo disonante, no solamente lo que hubo acuerdo, lo que hubo comunión, sino también se recoge donde no hubo comunión, el disenso. Y después todo eso se comparte en una plenaria de los distintos grupos. Ustedes imagínense que en el sínodo sobre la sinodalidad eran miles de personas en grupos de 6. Y se llegaron, ahí vamos, se llegaron, ¿no?, a realmente acuerdos, que era impresionante. El testimonio es sorprendente cómo va surgiendo cosas comunes. Toda esa práctica que es muy concreta, lo que intenta hacer es una purificación, todo lo que dijimos antes, ¿no?, se va como purificando en esa práctica. Ajá. Hicimos algo parecido. Que nos estábamos en un grupo, Sí. Ujú. compartimos todo, luego 3 minutos, y anotaba y después
Claro. llegamos a un consenso y de acuerdo a todas las ahora. Claro, hacíamos digamos, una práctica de escucha atenta, pero lo que tiende esto es una práctica como más extensa, ¿no?, de discernimiento. ¿No? Eso lo que hacíamos en los encuentros anteriores, de que nos juntábamos todos, nos mezclábamos todos los distintos ciclos, porque nos parece importante el que se comparta un mismo tema desde diferentes momentos del proceso. Y después cada grupo hacía una pregunta, ¿no? Y se dialogaba acá sobre esa pregunta. Estamos todos los espacios sociales de la provincia. Claro. Previamente nos mandaron preguntas Ujú. de esto. En base a esas 3 preguntas de ese video, tuvimos esa primera parte, donde teníamos 3 minutos cada uno para exponer lo que pensábamos. Y después, entre la primera y segunda parte, hicimos como hacemos acá, un momento de silencio para poder internalizar lo que habían dicho los otros representantes de otros espacios sociales. Y después lo trabajamos así, que es una zona más, que es lo que más nos había llamado la atención. Teníamos un coordinador y alguien que tomaba, ¿no? Claro. Sí, que es el camino que hemos elegido para el capítulo, ¿no? Y el tercer momento lo vamos a vivir en el capítulo. Sí. Sí. Son ejemplos que están, que dice que van a encontrarse ahora también los... Ajá. Ujú, claro, sin argumentación. Ujú, claro, sí. Sí, sí, son distintos ejemplos de prácticas de esto. Tienen que llevar a unas tomas de decisiones. Claro, sí, que en realidad lo que hace el discernimiento es casi poner en evidencia qué es lo que hay que hacer, después hay que decidir hacerlo, ¿no? O sea, no es que el discernimiento te lleva a la acción ya es una decisión de la voluntad. Lo que hace el discernimiento es poner a la luz algo que sería conveniente hacer. Después tenemos que decidir juntos si lo hacemos, ¿no? Ujú. Claro, en el capítulo se hace, sí, 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 sí. Pero me parece un método muy interesante porque en todo el tema del discernimiento hay mucha desorientación, ¿no? O sea, es como que tenemos una idea así más o menos de lo que se refiere y lo hemos vinculado muy espiritualísticamente, o sea, no espiritualmente, ¿no?, sino espiritualísticamente con que es un don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, algunos dicen, claro, claro, es iluminaciones, es unciones, y entonces alguno lo tiene, es tremendo, porque eso es complicado. Los dones que tienen algunos son complicados. Y acá la realidad es que los dones, Francisco decía algo, ya enseguida vamos, Lore. Francisco decía algo muy lindo, San Francisco de Asís, ¿no? Decía, el que tiene uno los tiene a todos, ¿no? Y el que ofende uno ofende a todos y no tiene ninguno, ¿no? Decía, el que tiene un don los tiene a todos. Ahora, no significa que ponga en ejercicio todos los dones que tiene, porque muchas veces ignoramos, ¿no? Imagínense que cuando nosotros decimos de María, que es la llena de gracia, María también es figura de todos, ¿no? Como Jesús es figura de todos, María es figura de todos. Cuando María es la llena de gracia, está diciendo todos estamos llenos de gracia, ¿no? Como nosotros hemos moralizado la gracia, creemos que cuando metemos la pata perdemos la gracia. Eso es como decir, la presencia de Dios se va de nosotros si hacemos algo que no corresponde. Pero eso es como que todo depende de nosotros. Pero la fidelidad de esa presencia depende de Dios, no de nosotros. Ángela de Foligno, en un momento Jesús le dice, si vos me amás, yo no me voy a apartar nunca de vos. Y entonces ella dice, ay, qué bueno, no voy a pecar más mortalmente. Y Jesús le dice, yo no te dije eso.
Como diciéndole, sí, vas a pecar mortalmente, pero yo no me voy a apartar, ¿no? O sea, nosotros hemos confundido, dentro de nuestra visión egoica de la religión, hemos creído que somos nosotros los que decidimos que Dios esté o que Dios se vaya. Si yo me confieso y estoy en gracia, Dios viene y está. Ahora, si yo peco, Dios se va, ¿no? O sea, eso no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios es siempre fiel. Sí, Lore. Eh, no necesariamente pasa en los grupos de la iglesia o en los grupos espirituales esta dinámica de lo que se genera con la escucha activa. Pasa en cualquier grupo, ¿sí? Cuando uno se sienta a discernir algo, lo hace sin juicio y con la escucha activa. Porque yo estoy en otros grupos que no tienen nada que ver con cosas de Dios y también sucede esta magia al final, ¿no? Claro. Donde empiezan a salir las cosas que tienen que salir. Y a mí algo que me hace ruido, no sé si decirlo o no, pero Sí. eh, ¡Uy! Está cerca, Tomás, el micrófono para que escuche la gente, porque si no, no escucha. te digo, hay algo que me hace ruido en el videíto de la sinodalidad, ¿no? Sí. Cuando dice lo que Dios nos pide, Sí, ¿no? Esto de lo que Dios nos pide. Y yo hoy creo, que Dios no me pide nada. Sin embargo, esto que nosotros tomamos como que Dios nos pide, es esto que buscamos en el fondo todos, que es estar bien, que es la felicidad entendida como bien para todos. Entonces, por esto mismo que yo te digo que esta dinámica del discernimiento se da en estos espacios de iglesia, los espirituales, también en otros. sí. No sé Ahora, si sí, dicen. sí, se entiende perfectamente. Sí, las dos cosas, Lore. Lo primero, que pasa en otros lugares. Es interesante y me parece a mí, es más intuición esto que experiencia. No puedo decirlo por experiencia, pero lo intuyo. Que en grupos laicos hay menos adhesión a la ideología. En grupos católicos tenemos como más adhesión a nuestro sistema de creencias. Entonces los juicios surgen con mayor fuerza. No, no, pero eso no es católico. Eso no está bien. Nosotros hemos sido formados con un nivel de juicio moral tremendo. Y entonces estamos juzgando y nos cuesta mucho escuchar. En círculos laicos hay como mayor libertad porque la ideología es todos tienen derecho a decir lo que crean y está perfecto. Para nosotros no. Para nosotros no todo está perfecto, ¿no? Hay cosas que corresponden a nuestra tradición y cosas que no. Y las cosas que no corresponden, ¿no? Es tremendo. Eso por un lado, ¿no? Que habías dicho de esto de los... Y lo que dijo del video, ¿no? Lo que dice hacer la voluntad de Dios, o lo que Dios quiere, digamos, lo que Dios quiere. Yo tampoco creo que Dios tenga una voluntad personal así sobre nosotros, pero puedo entender eso a mi manera, como diría Frank Sinatra, ¿no? O sea, yo lo puedo entender eh, en el sentido de que hay una voluntad, entre comillas, en la vida que tiende a mayor plenitud. Entonces, la escucha de la voluntad, entre comillas, de Dios es sintonizar con esa corriente propia de la vida a una mayor plenitud, ¿no? Que es algo que está inscrito en el ADN de la vida, ¿no? Entonces, lo que nosotros antes interpretábamos como la voluntad de Dios está inscrita en la vida, ¿no? Y hay algo que, digamos, tenemos que escuchar, por eso la escucha de la realidad, cuando dicen escuchar el espíritu, ¿no? O sea, no hay modo de poder discernir, es decir, de poder identificar, distinguir la presencia del espíritu, no hay modo de poder discernirlo fuera de la realidad. El único modo en que se puede manifestar es a través de la realidad. Paso el chivo ahora. Mañana, si Dios quiere, a las 11 de la mañana, tenemos un encuentro con Javier Meloni, Camilo y yo, que vamos a dialogar sobre el libro, ¿no? Somos su secreto. Y la primera partecita del libro es desplegarse, ¿no? Y es impresionante porque Javier en un momento, en uno de los poemas, dice,
que Dios se despliega en lo que somos. Dios se existencializa en lo que soy, ¿no? Y es impresionante, o sea, es el único modo en que Dios tiene de existencializarse. O sea, Dios no se puede hacer existencia. Existencia viene de éxodo, ¿no? De salir, de éxtasis, ¿no? Entonces, Dios no puede salir o manifestarse de otra manera que no sea a través nuestro y a través de la realidad. No existe otra manera. Esta cuestión de estar como, qué sé yo, no sé, como experimentando a un Dios tan espiritual, así que no, a mí me parece que eso es mucha imaginación, ¿no? Pero la fe es la capacidad que hemos recibido y que tenemos todo ser humano de encontrar ese fondo, ¿no? de la realidad que se manifiesta en toda la vida, ¿no? En toda la vida. Y en todo, ¿eh? O sea, no solamente las cosas buenas, no solo las cosas que yo juzgo como buenas, porque a veces también esa es otra tentación. Dios está solamente en las cosas buenas. Ah, pero ¿y las cosas malas que existen, qué es? ¿No? Si Dios es el único que tiene ser, cualquier cosa que exista, que tiene ser, porque no puede existir sin tener ser, Dios tiene que estar de algún modo presente en eso. Ángela dice, estás igualmente presente. Ah, es tremendo, ¿eh? Lo dice Ángela, así que ella dice, estás igualmente presente en el cielo que en el infierno, en un ángel bueno que en un ángel malo, en una obra buena que en un adulterio o en un homicidio. Vos estás igualmente presente. Es tremendo, porque eso revienta todos nuestros juicios, nos libera de nuestros juicios. Porque en realidad nosotros solemos terminar esclavos de nuestros juicios. Es impresionante y nos hacen sufrir nuestros juicios. ¿Vos crees que Dios acciona sobre eso? Claro, Que acciona, o sea, nos parece bárbaro que accione sobre lo bueno, claro. pero claro, nos choca que accione sobre lo malo, en realidad no acciona, No. eso nos pasa. Claro, no acciona ni en lo bueno ni en lo malo. Claro, Dios es en toda la realidad, ¿no? Es en toda la realidad. Haciéndolo para la prueba o lo que sea, no, nada, nada. Hemos inventado esa palabra teológicamente. Dios no lo quiere, lo permite. Pero, ¿y cómo lo va a permitir sin quererlo? O sea, yo puedo permitir algo si quiero permitirlo. Entonces ya estoy queriéndolo, ¿no? O sea, nosotros hemos dicho cada cosa y nos hemos convencido de que lo que decíamos era muy lúcido, ¿no? Pero nos convencimos nosotros. O sea, después te pones a pensarlo y decís, no, no sé quién. Depende de la situación, el momento, la persona, porque, por ejemplo, el otro día escuchaba, ¿no? Una persona que la criaron desde chica, ¿no? Que tenía que ser buena. Bueno, tenía que ser buena, entonces siempre sirviendo a los demás. Pero llegó un momento que se enfermó, entonces eso de lo que para uno puede ser bueno, para Claro, el otro es malo. sí, Entonces también esto de la persona, el contexto, la situación, sí. la realidad. La realidad, todo es bueno. Yo le pongo a los frailes ahí. Yo no sé qué va a pasar eso en Colombia ahora cuando hablemos. No sé, no tengo idea. Para mí es todo un misterio y vamos a ver qué pasa. Pero yo, cuando escribí ahora las cositas estas para los frailes, yo decía, cuando nosotros vemos la totalidad de la realidad, podemos decir que todo es bueno. Yo puedo decir que algo es malo cuando lo aíslo de toda la realidad, ¿no? Por ejemplo, puedo decir la inundación en Bahía es mala si la aíslo de todo lo que pasó después. Si yo veo la inundación y todo lo que pasó después, yo digo, la inundación fue una bendición. La pandemia es mala si yo miro solamente una parte, ¿no? de la pandemia. Si yo veo lo que posibilitó la pandemia, es buena. Si yo veo un hecho aisladamente, el único modo en que puedo juzgar negativamente algo es aislándolo y poniéndole un juicio desde mí. La enfermedad
Es curioso que la mayor parte de los santos así grosos han tenido enfermedades tremendas, qué sé yo. Francisco, el momento fuerte de la conversión estuvo marcadísimo por una enfermedad que le ayudó a encontrarse con su propia impotencia. Santa Clara estuvo 30 años postrada. Santa Teresa de Jesús, ¿no? La mayor parte de los santos tienen una experiencia de la enfermedad, pero tremenda. Y vos decís, pero ¿es mala la enfermedad? Y por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, hay que verlo en la totalidad. Nosotros tenemos la manía de ver la realidad de una manera ficticia. En realidad, somos todos aficionados a la ciencia ficción. O sea, somos todos muy, muy adeptos a la fantasía más que a la realidad. La realidad es toda y tenemos que saber esperar. Y eso nos mata, nos mata. O sea, ¿cómo que voy a esperar? ¿No? ¿Cómo que voy a esperar? No puedo esperar. O sea, esto, si se dio así, es malo. No, no, espera, espera. Pero es impresionante, ¿eh? Es increíble. En toda la realidad, ustedes después, si quieren, traten de ir a algunas experiencias que consideraron en ese momento como malas. Y después vean toda la situación, qué pasó después, ¿no? Si se animan también, vean, porque en algunas cosas que nosotros consideramos malas, las hemos provocado nosotros, algunas cosas no, pero algunas cosas sí. Entonces, tenemos que ver la totalidad. Algunas cuestiones que nosotros hemos sufrido han sido consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras opciones. Entonces tenemos que hacernos cargo de todo. Es el único modo de aprender a vivir, ¿eh? Sabiendo de que hay opciones que incluso a mí me pasa, ¿eh? O sea, no esto, no es que, pero me pasa de que a veces decido cosas que yo intuyo que va a venir después un palazo y que esto no me lleva a buen puerto, pero lo quiero hacer igual, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, yo no es que soy así una cosa impresionante, de que yo veo y digo, no, no, esto realmente tiene una consecuencia mala, así que no lo voy a hacer. Pero ni ahí. O sea, hay un montón de cosas que sí, que me resultan más fácil, no, esto no quiero, la consecuencia que viene no me interesa, entonces no lo hago. Pero hay otras cosas que yo veo las consecuencias que van a tener, pero bueno, pero digo, no, bueno, pues yo igual, ¿quién me quita lo bailado? Claro, que me acusan. O sea, porque aparte, ustedes imagínense que en esta cosa vieron de que las cuestiones populares, esos dichos populares son interesantes, ¿no? O sea, ¿quién me quita? Claro, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, son cosas interesantes, sí. Porque Dios está en toda persona, en la que peca y en la que no. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y está totalmente presente, de igual manera. Es impresionante. Esas cosas nos hacen bien, nos hacen bien. ¿Saben qué? Estoy un poquito con Ángela porque es lo que venimos viendo en el curso de MIT. Y una de las experiencias que tiene Ángela, que es muy bonita, donde Jesús le dice, mira, porque ella dice, ¿cómo puede ser que sienta esto, ¿no? De esta presencia tan fuerte de Jesús? Y Jesús le dice, mira, yo estuve con mis discípulos personalmente y ellos no me sentían como me sentís vos. Vos no me ves y me sentís más. Eso es maravilloso porque eso rompe con la tiranía de los sentidos. Uno dice, pucha, yo puedo sentir sin ver, puedo sentir más. Y en otro momento le dice, a uno que me manifesté mucho menos que a vos, se cayó en tierra. San Pablo, ¿no? O sea, se manifestó menos que lo que se manifestó en Ángela y lo volteó. Y Ángela resistió mucho más. Porque cada uno experimenta esto de acuerdo a su propia naturaleza y a un montón de circunstancias, de situaciones, ¿no? Pero para mí es maravilloso cuando nosotros empezamos a tener experiencia, que todas las cosas que teníamos tan claras, que nos permitían juzgar la realidad
de la manera en que juzgábamos y por lo tanto resistirme a un montón de cosas y aceptar solamente las que yo creía que estaban bien, eso es una pobreza de vida impresionante. Me parece, no me acuerdo si era Krishnamurti o Nisargadatta que decía, ojo, no, Tagore, dice, ojo con estar cerrando puertas y ventanas al error porque vas a dejar afuera la verdad. Ojo con estar cerrando puertas y ventanas al error porque vas a dejar afuera la verdad. O sea, la realidad, eso que decía antes, ¿no? Panikkar, ¿no? O sea, hay que aprender a descubrir la verdad que hay en toda mentira y la mentira que hay en toda verdad, ¿no? O sea, nada es desechable, nada es desechable. Y en eso nosotros deberíamos ser expertos, ¿no? Y Jesús, para mí, es como el que mostró con mucha claridad cómo se camina de esa manera. Aprendió, ¿eh? Aprendió. No lo sabía de entrada. Aprendió. De hecho, el libro de la carta a los Hebreos dice, Jesús aprendió por medio del sufrimiento lo que significa obedecer, ¿no? O sea, Jesús aprendió por medio del sufrimiento lo que significa abrirse totalmente a lo que es, sin resistencia. Y lo aprendió por medio del sufrimiento. Si Él lo aprendió así, nosotros no podemos pretender aprenderlo de otra manera. Tenemos que aprenderlo así, a los golpes, ¿no? Y caminamos en comunidad porque nos podemos ayudar. Ojalá, ¿eh? Porque para mí esto, así, caminar en comunidad, es como un gimnasio de la vida espiritual bien entendida, ¿no? O sea, la vida espiritual es una vida existencial, total, donde tenemos que ir aprendiendo a acompañarnos, donde tienen que ir bajando cada vez más los juicios hasta desaparecer. Imagínense lo que sería una comunidad que no se juzgue. O sea, una comunidad que no esté constantemente condenándose, desconfiando, ¿no? Envidiándose, ¿no? Todas estas cositas que surgen de los juicios, ¿eh? Todo surge de los juicios. O sea, una comunidad que tenga domadito el ego, digamos, ¿no? Es precioso, o sea, es un placer. O sea, no nos alcanzarían los bancos en la iglesia. Claro, porque sería muy, muy agradable estar. O sea, en un lugar donde uno se siente acogido, se siente recibido, ¿no? Yo creo que he hablado acá de las, ¿cómo se llama? Los hogares de Cristo, ¿no? Que la máxima que ellos tienen es recibir la vida como viene, sin juicio. Ellos reciben a los chicos adictos, chicas, ¿no? Adictos o con problemas, lo que sea, sin juicio y no le condicionan, ¿no? O sea, bueno, vos venís y no le dicen ese día, bueno, pero si vas a venir, tenés que seguir viniendo siempre, ¿no? Bueno, no, hay que recibirlo como sea y después vamos viendo qué se puede hacer. Pero primero hay que recibir la vida como es. ¿Qué es lo que decía Francisco, el Papa, cuando decía que teníamos que hacer de la iglesia tiendas de campaña, donde recibamos a los heridos de guerra que muchas veces son heridos por nosotros, ¿no? Y entonces hay que recibirlos, y no bajarle línea de todos los requisitos que tienen que tener para poder estar en la carpa. No. Claro, claro. Encerrada, sanita, va, sanita, que nos creamos sanos. De reconocer que justamente estamos en una determinada para todos. Entonces, en la medida que reconocemos eso, lo otro va a ir surgiendo. Bajar el ego y vemos en el mundo lo que nos falta aprender, sanar. Sí, sí, y que aparte, hoy por hoy sabemos que todo lo que me molesta del otro realmente son cosas mías. O sea, que el otro es espejo, el otro es espejo. Hoy tenemos, gracias a Dios, un montón de cosas que sabemos, que conocemos. Bueno, gente, ya es muy tarde, son las 9, sí.